desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Cuando por primera vez se introdujeron las singularidades de Schwarzschild, eran esencialmente rarezas teóricas. Pero los nuevos y sorprendentes descubrimientos astronómicos de comienzos del siglo XX dificultaron a los teóricos mantener por mucho tiempo esa actitud. Si puede responsabilizarse alguna observación, sería a la de la débil compañera que gira lentamente alrededor de Sirio, la estrella más brillante en el cielo. Aquí entra otro personaje en la historia. Se llamó Friedrich Wilhelm Bessel y estableció nuevos estándares para la astronomía de posición. El director del observatorio ya había ganado fama en 1838 por ser la primera persona en medir directamente la distancia a una estrella, el mayor desafío astronómico de esa época. Luego volvió su atención a los movimientos estelares. Durante varios años, Bessel revisó los viejos catálogos estelares y realizó sus propias mediciones en busca de cómo Sirio y Procyon se movían en el tiempo a través de la esfera celeste. Para 1844 tenía datos suficientes para anunciar que no viajaban serenamente, como se esperaba. En vez de eso, cada estrella presentaba una ligera variación y dedujo que esos temblores eran el resultado de la atracción de objetos oscuros, invisibles, que la circundaban y jalaban. La compañera de Sirio, estimó, completaba cada 50 años una órbita alrededor de esta. Los astrónomos tomaron nota y algunos intentaron vislumbrar con sus telescopios a la compañera de Sirio. Estaba en realidad en su punto más cercano a la estrella desde el punto de vista de un observador en tierra y por lo tanto, lamentablemente, se perdía en su brillantez. Pero incluso años después, nadie tenía éxito para detectarla. Pero todo cambió el 31 de enero de 1862. Esa noche, Alvan Clark, el mejor fabricante de telescopios de Estados Unidos, y su hijo menor, Alvan Graham Clark, estaban probando la óptica de un nuevo refractor que habían construido para la Universidad de Mississippi. Iba a ser el mayor telescopio refractor del mundo y mirando las estrellas más notables para llevar a cabo una prueba de color de la lente de 18.5 pulgadas, el hijo observó un débil resplandor muy cerca de Sirio. La estrella, recién descubierta, parecía estar en el lugar adecuado para explicar la dirección de los ondulantes movimientos de Sirio, pero su luminosidad era extremadamente débil, tanto que era demasiado pequeña como para tener la masa suficiente para provocar la oscilación. Y ahí estaba la primera pista hacia la singularidad de Sirio B. Alrededor del mundo, los astrónomos continuaron observando durante muchos años la danza orbital de Sirio y su pareja y finalmente determinaron que esta era lo suficientemente fuerte para jalar de Sirio, aunque con una liberación luminosa de menos de una centésima parte de la de nuestro Sol. Sin embargo, a nadie le preocupó inmediatamente esta disparidad. Los astrónomos simplemente se encogieron de hombros, pensando que Sirio B era una estrella solar enfriándose al final de su vida útil. Sin embargo, a nadie le preocupó demasiado. Hizo falta la mecánica cuántica en desarrollo en la década de 1920 para finalmente resolver el rompecabezas. Con la masa total del Sol comprimida a un espacio del tamaño de la Tierra, generando la materia más densa hasta entonces conocida,
En 1926, el teórico británico Ralph Fowler descubrió que las presiones dentro de una estrella enana compacta llegaban a ser tan extremas que todos sus núcleos atómicos, como infinidad de pequeñas canicas, se compactaban en el menor volumen posible, y los átomos son, en gran medida, sabemos, espacio vacío. Pero todo ese espacio extra está drásticamente reducido en una estrella enana blanca. Al mismo tiempo, sus electrones libres generan una energía interna y una presión que mantienen al átomo y evitan su colapso. Con los electrones chocando entre ellos, en una regla de la mecánica cuántica que formuló Wolfgang Pauli, que les prohíbe fusionarse, resisten entonces esa compresión adicional. Y esta es la clave de la estabilidad de una enana blanca: la increíble presión ejercida por los electrones altamente limitados, conocidos como la presión de degeneración, y la velocidad de sus movimientos son las que evitan la compactación adicional. Esta presión es superior en 1.000.000 de veces a las fuerzas de aplastamiento que encontramos en el centro de nuestro Sol. Era inconcebible hasta que la mecánica cuántica apareció. La materia ultradensa de una enana blanca es imposible de encontrar en la Tierra. Solo el medio ambiente extremo de la estrella la vuelve factible. Los astrónomos aprendieron más tarde que tales densidades son siempre la etapa final de una estrella como nuestro Sol. La enana blanca es el núcleo estelar luminoso que queda atrás cuando la estrella ya no tiene combustible y comienza a liberar materia en el espacio. Tal será el destino de nuestro Sol dentro de unos 5.000 millones de años. La primera explicación razonable apareció en 1930, cuando un joven de 19 años de edad llamado Subrahmanyan Chandrasekhar, conocido simplemente como Chandra, mientras viajaba a Inglaterra, se dedicó a repasar la física de las estrellas enanas blancas, que era un tema que lo había fascinado durante sus primeros tiempos en la universidad. Chandra hizo un cálculo. Para su sorpresa, concluyó que existe un límite máximo para la masa de una enana blanca, y hoy sabemos que es de 1.4 masas solares. Chandra no tenía ni idea de en qué se convertiría la enana blanca si fuera más pesada. Luego de desarrollar un sencillo modelo con materia fría, en 1931 concluyó que no existe en toda la teoría cuántica algo que evite que el sistema colapse hasta llegar a un punto si el peso de la estrella fuera mayor de 1.5 masas solares. Pero decidió que este resultado era obviamente ridículo. Sabía que había estrellas más masivas. Mientras en Inglaterra Chandrasekhar se mostraba reacio a especular acerca de lo que se podría suceder a una estrella más masiva que la típica enana blanca, Fritz Zwicky, un famoso astrónomo, se apresuró con una sugerencia. Justo un año antes, en Inglaterra, James Chadwick había bombardeado un núcleo atómico con radiación de alta energía y tuvo éxito en separar algunas partículas que tenían las características de una cuya existencia apenas estaban sugiriendo los científicos. Cada una tenía la misma masa que un protón, pero sin carga eléctrica. Era una partícula neutra. Y de ahí su nombre, neutrón. Al escuchar estas noticias del mundo de la física de partículas, Zwicky pensó que podría usar esta novedosa partícula para explicar cómo se enciende una supernova. De alguna manera, un núcleo estelar sería oprimido y oprimido por el tiempo hasta alcanzar una densidad tan grande como la de un núcleo atómico. En ese suceso, dentro del núcleo de la estrella, los electrones, con su carga negativa, y los protones, con la suya positiva, serían comprimidos hacia el interior, formando una esfera expuesta de neutrones. Una estrella así puede tener un radio muy pequeño y una densidad extremadamente alta. De hecho, una anchura no mucho mayor que la de una ciudad. A Zwicky le pareció natural llamarla estrella de neutrones. Desde los días de Zwicky, los astrónomos han seguido ese camino
hacia la supernova, todo depende de cuán masiva es la estrella original. Durante su vida útil, una estrella promedio realiza un asombroso acto de equilibrio. La gravedad jala de la materia constantemente hacia adentro, tratando de comprimirla cada vez más, y al mismo tiempo, la tremenda presión de los gases del interior de la estrella la empujan hacia afuera. El resultado es una estrella estable que emite luz y energía en el universo. Pero, ¿qué sucede si esa estrella es más masiva que el Sol? En primer lugar, la estrella puede continuar quemándose más allá del carbono y el oxígeno. Los átomos se fusionan en neón y magnesio. Estos, en cambio, sirven como los materiales crudos para la construcción de elementos aún más pesados como silicio, azufre, argón y calcio. Si la estrella es suficientemente masiva, esto puede continuar ocurriendo hasta que se forme hierro, pero ese es el final, el término de la estrella, su última reserva. Fusionar hierro requiere más energía de la que liberará. En ese momento crítico, la estrella, al ser incapaz de generar más energía, deja que la gravedad se haga cargo. De hecho, entrará violentamente a escena, porque tan pronto como un núcleo estelar se vuelve hierro, colapsa de manera catastrófica, y en menos de un segundo, un núcleo que alguna vez tuvo el tamaño de la Luna es reducido al tamaño de una ciudad. ¿Cómo puede ser? Porque los electrones ya no pueden sostenerse ante la gravedad. En el transcurso de ese titánico colapso estelar, cada electrón termina fusionándose con un protón para gestar un neutrón, que es una partícula neutra, y libera en el proceso un flujo de minúsculos neutrinos, y se forma una estrella de neutrones con un ancho de unos 20 kilómetros. Esa esfera es tan densa que esencialmente es un gigantesco núcleo atómico de 100 millones de veces la densidad de la Tierra. Pero otro físico, Oppenheimer, se enfocó en las estrellas de neutrones. ¿Cuál era su física? Chandrasekhar, dijimos, había descubierto que una estrella enana blanca debe mantenerse bajo cierta masa antes de transformarse en algo más. ¿Tendría una estrella de neutrones un límite similar? Pese a que se enfrentó a estos cuestionamientos estelares durante una corta etapa de su vida profesional, lo guiaron hasta uno de los mayores logros de la física teórica. Chandra solo había necesitado la relatividad especial para llegar a su límite para la estrella enana blanca. Pero la estrella de neutrones era un terreno en donde la relatividad general era necesaria para obtener respuestas. Con la alta densidad de la estrella de neutrones y su intenso campo gravitatorio, las leyes newtonianas de la gravedad eran inadecuadas. Para sacar adelante su esfuerzo, llevó a cabo una profunda investigación general relativista sobre cómo podría transformarse un núcleo de neutrones. Oppenheimer encontró que había un punto final para la estrella de neutrones. Más allá de cierta masa, el núcleo de neutrones continuará contrayéndose y así seguirá indefinidamente. Y así como Chandrasekhar halló un límite para la estrella enana blanca, se reveló una restricción similar para la estrella de neutrones. ¿Qué será de la estrella si su masa sobrepasa el límite? Apenas estaban empezando con el problema. Era posible que la física de una materia tan condensada aún no estuviera del todo entendida. Quizás aparecerían nuevas fuerzas de repulsión para prevenir el último colapso. Con el calor de su energía nuclear perdido, el núcleo de la estrella no puede resistir el tirón gravitatorio y el cadáver estelar se empieza a escoger. Se determinó que si ese núcleo es más pesado que cierta masa, que ahora se cree equivale a unos 2 o 3 masas solares, el tipo de núcleo que se encuentra en las estrellas masivas con un peso de unos 25 soles o más, entonces el remanente estelar no se convertiría en una estrella enana blanca ni se asentaría como una esfera de neutrones. Esto es porque una vez que la materia es comprimida más allá de los 181.43 mil millones de kilogramos por centímetro cúbico, los neutrones ya no pueden frenar el colapso y la presión de degeneración, esta vez para los neutrones,
ya no cumple con su función. Así que Oppenheimer y su equipo calcularon que la estrella continuaría contrayéndose indefinidamente. La materia en esa estrella colapsada está en un estado de permanente caída libre. Las últimas ondas luminosas que huyen antes de que la puerta se clausure irrevocablemente se expanden tanto por el enorme tirón de la gravedad que los rayos se vuelven invisibles y la estrella desaparece de la vista, y el espacio-tiempo está tan deformado en torno de la estrella en colapso que literalmente se cierra al resto del universo. Solo permanece el campo gravitatorio. Se dieron cuenta de que la estrella colapsaba hasta cierto punto y una singularidad exprimida hasta la densidad infinita y con volumen cero, lo cual en principio parece imposible. Sus cálculos indicaron eso, pero dudaron si debían expresarlo así. Esto fue porque las singularidades son un horror para los físicos, son una señal de que bajo condiciones extremas algo está mal con la teoría, de que han entrado a una zona en donde las matemáticas aplicadas dejan de proporcionar una descripción válida para la física. Una vez que una estrella colapsa, llega a ser suficientemente pequeña, nada en el universo puede impedir que la gravedad cree un agujero negro sin importar el movimiento de rotación o la presión del gas. La gravedad es la última carta para el triunfo, ya que abruma a cualquier fuerza estelar interna. Pero casi todos rechazaban la idea y durante 3 décadas, menos de 1% de los artículos en revistas de física tocaban el tema. Pero en esta etapa entraron otros físicos en juego, entre ellos de nuevo John Wheeler y su alumno Kip Thorne, hoy premio Nobel por haber detectado las ondas gravitacionales de la colisión de 2 agujeros negros en 2015 y por haber sido uno de los padres de la idea de construir el observatorio LIGO que llevó a cabo semejante proeza. Un punto de inflexión se dio para las dos partes a mediados de la década de 1960, cuando los físicos fueron por fin capaces de simular con éxito la implosión de un núcleo estelar en el momento de su muerte, utilizando los mismos equipos avanzados y las mismas técnicas matemáticas que les permitieron diseñar las armas nucleares. Y los resultados eran contundentes. Cuando la masa es mayor que el máximo de 2 soles para una estrella de neutrones, la implosión, a pesar de su presión, las reacciones nucleares, ondas de choque, calor y radiación, producen un agujero negro. Y el nacimiento del agujero negro era notablemente similar al altamente idealizado cálculo de Oppenheimer, hecho 25 años antes. Si el núcleo estelar era lo suficientemente pesado, ninguna fuerza en el universo podía impedir a la gravedad crear un agujero negro. La nueva perspectiva le permitió a Wheeler y también a otros reconocer al agujero negro como un objeto real, aunque su masa esté escondida detrás del horizonte de sucesos. Y sobre el término horizonte de sucesos o de eventos, fue el físico Wolfgang Rindler, en 1956, cuando estaba trabajando en la Universidad de Cornell, quien lo utilizó por primera vez, solo que en esa ocasión lo estaba aplicando a los modelos cosmológicos del universo. Podemos ver los sucesos solo desde un lado del horizonte de eventos. En el otro lado, dijo, quedan para siempre fuera de nuestros posibles poderes de observación. En ese punto lejano, sus ondas luminosas nunca podrán alcanzarnos si el universo continúa. Resultó que esta era también la definición perfecta para describir el punto sin retorno de Schwarzschild. Una vez que un objeto está dentro del horizonte de sucesos, no se le puede volver a ver desde el interior. Así, a principios de la década de 1960, los astrofísicos comenzaron a usar también el término al hablar del límite exterior de una estrella gravitacionalmente colapsada. Caso por caso, los relativistas llegaron a una conclusión innegable. No importa cómo se ve una estrella antes de su colapso gravitatorio, todas sus características distintivas se desvanecen y atrás quedan solo 3 piezas de información. Las únicas propiedades que prevalecen son
la masa de la estrella anterior, su rotación y su carga eléctrica. Que un objeto cósmico pueda ser tan básico, descrito por apenas 3 números, dejó a todos estupefactos. Significaba que cada agujero negro es una entidad tan elemental como un electrón o un quark. Y por si fuera poco, el brillante matemático Roger Penrose demostró en menos de 3 páginas que el colapso gravitacional total y las singularidades van de la mano. Le tomó tiempo convencer a todos porque usó un enfoque matemático con el que no están familiarizados la mayoría de los físicos, pero el resultado final fue inequívoco. No podía darse un colapso gravitatorio total sin una singularidad al final. La astronomía, mientras, producía su propia revolución. En la década de 1960 comenzaron a construirse los primeros radiotelescopios y uno de sus hallazgos fue sorprendente. El objeto 3C273. Resultó que el 3C273 no era una rara estrella dentro de la Vía Láctea, sino un objeto extraño a unos 2.000 millones de años luz de distancia. Una de las distancias cósmicas más lejanas registradas hasta ese momento. Aceleraba por el espacio a casi 48.000 kilómetros por segundo, impulsada hacia el exterior por la también veloz expansión del universo. Solo una fuente increíblemente brillante podría ser visible a una distancia tan grande. Pensó que 3C273 irradiaba la potencia de billones de estrellas y sospechó que se trataba del núcleo resplandeciente y muy perturbado de una galaxia distante. Aparecía ante nuestros ojos como estrella porque estaba muy lejos. Y con esta revelación todo se acomodó. Los desconcertantes espectros de otras radioestrellas fueron descifrados de inmediato y los astrónomos pronto llamaron a estos cúmulos azules extragalácticos fuente de radio cuasiestelares u objetos cuasiestelares. Al poco tiempo simplemente se los llamó cuásares y hoy en día se considera el cuásar 3C273 relativamente cercano a nosotros, como suelen estar los cuásares. Su distancia es poca comparada con la de los hallazgos posteriores. Durante las últimas 5 décadas, los astrónomos han identificado cuásares a una distancia de unos 13.000 millones de años luz, lo cual significa que brillaban y estaban activos menos de 1.000 millones de años después del Big Bang. El hecho de que los observadores terrestres sean capaces de ver estos cuásares a través de la inmensidad del universo significa que estos objetos son los habitantes más poderosos del cosmos. Pero, ¿cuál podría ser la fuente de una energía tan monstruosa? Bueno, eso se preguntaba todo el mundo cuando se descubrieron los cuásares. Lo insultante no era que irradiaran tal cantidad de energía, sino que esa energía estaba probablemente a una distancia de no más de una semana luz. Y los astrónomos concluyeron esto al ver a los cuásares atenuar y encender su brillo en una cuestión de semanas o días. En una imagen se la veía primero débil y más brillante en otra de un mes más tarde, y esas fluctuaciones relativamente rápidas significaban que la fuente de alimentación del cuásar era pequeña, tal vez menor al diámetro de nuestro sistema solar, y se concluyó esto porque los rápidos cambios en la luminosidad de un objeto mucho más grande se perderían en el ruido. Sin embargo, desde una región tan cósmicamente pequeña se liberaba la energía de miles de millones de soles. ¿Cuál era el proceso capaz de generar ese nivel de energía? Bueno, ahí vino un avance importantísimo que lo dio un prometedor relativista de nombre Roy Kerr. Kerr había llegado a la solución sobre el comportamiento de un agujero negro en rotación que había estado tratando de encontrar por décadas. Una gran estrella giratoria que de repente colapsa hasta un pequeño agujero negro lleva esto al extremo y el hoyo negro termina girando a velocidades gigantescas. Así que Kerr no tardó en reconocer que el agujero negro desarrolla 2 superficies. El límite interior está en el horizonte de sucesos estándar. Cualquier materia o la luz que lo atraviese ya no podrá salir. Pero hay un límite exterior, esférico pero aplanado,
de forma que toca los polos del hoyo. Cualquier luz o materia que penetra la zona entre ambos límites es impulsada a girar a gran velocidad y si queda colocada en el lugar preciso, tiene oportunidad de huir. La vía de escape es a través de las líneas del campo magnético que guían a la materia directamente hacia afuera del agujero negro por los polos norte y sur. Y en 1969, de nuevo, Roger Penrose demostró plenamente cómo esta peculiar zona entre los límites interior y exterior de un agujero negro, a la cual llamaron ergósfera, puede actuar como un amplificador de energía. Penrose demostró cómo cualquier materia y luz que entren en ese ámbito especial y luego escapen, en realidad ganan mucha energía por la velocidad de rotación del hoyo negro. Y aquí el perdedor es el agujero negro, cuyo giro se reduce un poco por el proceso de la ergósfera. Pero había otro desenlace para la solución de Kerr. Para los más firmes opositores del colapso gravitacional, la rotación siempre había sido una última esperanza, la potencial salvadora de una estrella antes del olvido total. Pero demostró no ser así. Aunque la rotación añade al agujero negro nuevas e interesantes propiedades, no impide para nada su formación. Por otra parte, otros científicos, entre ellos Stephen Hawking, Brandon Carter y David Robinson, probaron posteriormente que la solución de Kerr lleva, en realidad, al único agujero negro posible. Fundamentar la observación astronómica para buscar un agujero negro en nuestra galaxia tomó su tiempo. Se debía convencer a muchos de que no solo valía la pena buscarlos, sino que también era posible cazarlos. ¿Cómo se hace visible lo invisible? ¿Cómo es posible detectar un objeto negro que viaja a través de la oscuridad del espacio? En un principio, tomaron prestada la idea de John Michell, que había mencionado en el siglo XVIII. Buscar una estrella luminosa que se balancea de ida y vuelta porque una oscura compañera la atrae mientras orbita. Si esta acompañante no emite luz y sus medidas gravitacionales muestran que pesa unas cuantas masas solares o más, bien podría tratarse de un agujero negro. Si un hoyo negro en órbita alrededor de una estrella de intenso brillo cuya superficie está emanando gas hacia el viento estelar y incluso podría estar jalando de la atmósfera exterior de su compañera. De manera fortuita, un poco después, ese gas lo alcanzará, será capturado por un potente campo gravitatorio mientras se precipita por el agujero, con sus átomos agitándose y chocando entre ellos. Este gas se calienta a millones de grados y durante el proceso emite una gran cantidad de radiación, no como luz visible, sino como rayos X. Aunque los agujeros negros son invisibles contra el oscuro telón del fondo del espacio, pueden evidenciarse por cómo afectan a su entorno. Un agujero negro se anunciará a sí mismo por el resplandor envolvente de los rayos X energéticos, igual a como sucede con los cuásares. Buscar fuentes resplandecientes de rayos X es menos complicado que revisar pilas de catálogos de estrellas oscilantes. Afortunadamente, casi al mismo tiempo, los dos investigadores soviéticos llegaron a la misma conclusión. La astronomía de rayos X maduraba rápidamente como una nueva manera de acercarse al universo. El seguimiento de los astrónomos de radio y ópticos pudo por fin identificar una fuente con claridad. Los observadores determinaron que los potentes rayos X de Cygnus X1 provenían de un sistema de estrella doble en el que una estrella azul gigante estaba acoplada con una acompañante oscura e invisible. La estrella supergigante azul orbitaba cerca de su par una vez cada 5.6 días, un ritmo que permitió a los astrónomos aplicar las leyes de Newton y determinar que la compañera invisible debía tener una masa mayor a la de nuestro Sol. A finales de 1971, otras mediciones orbitales sugirieron que esta era al menos 10 veces mayor. 10 veces mayor implica demasiado grande para ser una estrella de neutrones y por lo tanto candidato ideal
para ser un agujero negro. Los cálculos actuales le dan un peso de unos 15 soles. La invisibilidad más una masa mensurable en conjunto con la velocidad de sus fluctuaciones de rayos X sugieren un tamaño pequeño. De pronto se habían convertido en el sospechoso principal agujero negro que tenía la astronomía. Si de alguna forma uno pudiera flotar por encima de Cygnus X1, situándose cerca de 6.000 años luz de distancia, sería testigo de un remolino gaseoso de enormes dimensiones. Las observaciones sugerían que el agujero negro jalaba la materia, sacándola de su compañera, generosamente dotada, y formaba con ella un disco de gas a su alrededor. Este se aplanaba por las fuerzas centrífugas y gravitacionales, y al igual que los satélites que orbitan la Tierra, ese material no caía directamente en el agujero, sino que orbitaba alrededor del espacio-tiempo en espirales cada vez más y más estrechas. A medida que el gas se comprime más y más, su temperatura aumenta considerablemente, así que calentado a decenas de millones de grados, comienza a emitir grandes cantidades de energía de rayos X, y esta es la radiación de rayos X que los telescopios ven, antes de que la materia se precipite en el abismo de la gravedad y la perdamos de vista. Cualquier masa de gas puede tardar semanas o incluso meses en recorrer los pocos millones de kilómetros entre los bordes exteriores de la esfera y el punto sin retorno, pero en sus últimos momentos el gas se arremolina alrededor del agujero miles de veces por segundo, lo que podría producir las rápidas fluctuaciones de rayos X. Por supuesto, imaginar este escenario y comprobarlo llevó tiempo. La primera afirmación de que Cygnus X1 podría ser un agujero negro era una carga llena de peligro. ¡Prueba!, gritaban los astrónomos. Y una gran parte de ellas fueron circunstanciales. Parecían más un juego de unir los puntos que una conclusión irrefutable. Esto hizo que la perspectiva fuera emocionante y controversial a un tiempo, tanto que Stephen Hawking y Kip Thorne hicieron una apuesta curiosa en el Caltech en diciembre de 1974 relativamente a si Cygnus X1 era o no un agujero negro, y Hawking apostó en contra, Thorne a favor, y en 1978 el satélite Uhuru fue sucedido por el primer telescopio astronómico de rayos X, y en lugar de los contadores de radiación que simplemente registraban la intensidad de las señales, la nave espacial Observatorio Einstein contaba con un conjunto de espejos concéntricos que enfocaban los rayos X y permitía grabar las radiaciones con imágenes tan claras como las de cualquier telescopio óptico en tierra. Para 1990, de acuerdo con Thorne, Cygnus X1 parecía cada vez más un agujero negro con 95% de certeza, y bastó ese umbral para que Hawking asumiera su derrota. Los astrónomos ahora ven un vínculo evolutivo entre los cuásares de antaño y las galaxias de hoy. Conforme los observadores contemplan más y más en el tiempo, cuentan cada vez más cuásares de luminosidades elevadas. Y esto es porque el universo estaba totalmente nuevo y vibrante y construía galaxias plenas de estrellas recién formadas que fueron rodeadas por montones y montones de gas. En esas condiciones, un agujero negro supermasivo dentro de cada galaxia joven fue capaz de engullir sus raciones como una persona que trata de comer todo lo que puede, ¿no? Y sin embargo, el suministro de tales alimentos es finito, y el agujero negro puede transportar materia solo a lo largo de cierta distancia. Por lo tanto, después transcurridos entre 10 y 100 millones de años, que es un instante de la historia cósmica, esos fuegos artificiales del cuásar finalmente disminuyen o caen con lentitud hacia un estado menos activo y se van convirtiendo de a poco en una galaxia de aspecto normal. Antes se pensaba que la actividad de los cuásares era anormal, pero ahora los astrónomos creen que toda galaxia suficientemente grande y con protuberancia central tiene un agujero negro supermasivo en su centro, un antiguo cuásar capaz de entrar de nuevo en acción. Una galaxia común, por ejemplo, puede transformarse en una resplandeciente galaxia activa
o en una potente radiogalaxia, anunciando a gritos su presencia después de chocar con otra, lo cual implica nuevo suministro de gas para alimentar a ese dragón dormido, que es el agujero negro central, y que había permanecido tranquilo en su centro. El centro de nuestra propia Vía Láctea alberga un ex-quasar, un agujero negro supermasivo en estado latente, y actualmente un equipo internacional de radioastrónomos hace un enorme esfuerzo por captar la sombra de este agujero contra las brillantes emisiones de gas que lo circundan. Este agujero negro, cuya masa se calcula que es de cerca de 4 millones de soles, pequeña en comparación con las galaxias con agujeros negros con masa de miles de millones de soles, está vegetando con poca energía. Acelera su motor de vez en cuando, siempre consiga un poco de combustible en las inmediaciones, por ejemplo una nube de gas que cae en él, pero su actividad es como migajas en comparación con lo que pudo haber sido unos 4.000 millones de años antes. Los teóricos que buscan hoy unificar la relatividad y la mecánica cuántica, pero que están lejos de alcanzarlo por completo y unificarla, buscan este tipo de objetos. El agujero negro ofreció los medios para obtener una nueva perspectiva sobre este problema. Sucedió cuando dos prometedores jóvenes físicos extendieron su análisis sobre las características de un agujero negro. Stephen Hawking fue uno de ellos. Con el tiempo demostró que el horizonte de sucesos de un agujero negro debe ir siempre en aumento, jamás decrecer, cuando la materia se precipita en él. Esto puede parecer obvio, pues por definición un agujero negro al parecer nunca devuelve nada, pero hasta entonces no era muy claro en términos matemáticos. El hecho de que la superficie de un agujero negro siempre debe aumentar se parecía mucho a la ley de la entropía clásica. La entropía es la medición del desorden de un sistema, lo revuelto que ese sistema está, pero cuanto mayor es la entropía, mayor es el desorden. Si las cosas se dejan por sí solas, la entropía siempre se incrementa. Un agujero negro solo puede aumentar el tamaño de su horizonte de eventos cuando traga más materia. Nunca puede disminuir su contorno, pero Hawking y sus colegas tomaron la similitud entre la entropía y el tamaño de un agujero negro, el hecho de que ambas propiedades estén obligadas a solo aumentar, como una mera analogía, y esto no significaba que en realidad estuvieran relacionadas de alguna forma. Pero uno de los estudiantes de John Wheeler, Jacob Bekenstein, decidió audazmente que la conexión era real y que la zona del horizonte de sucesos era medida directa de la entropía del agujero negro. Parecía una propuesta descabellada desde la perspectiva clásica, porque un agujero negro parece muy ordenado, atrae gravitatoriamente todo lo que hay a su alcance y nunca devuelve o da algo a cambio. De hecho, algunos se preguntaban si la entropía de un agujero negro era cero, lo que significaba tener el estado de mayor organización posible. ¿No se comprimía toda esa materia hasta un punto infinitamente pequeño? Bueno, por esta razón, algunos advirtieron a Bekenstein que su investigación iba en la dirección equivocada, pero él continuó con sus cálculos y con el tiempo llegó a ver que el agujero negro también podía tener temperatura, pero ahí trazó su límite. Se aceptaba universalmente que un agujero negro se aferra a todo lo que absorbe, no emite nada, por lo tanto no podía tener temperatura, no podía ser una verdadera temperatura. Eso implicaba que podía estar liberando radiaciones que podíamos medir en forma de calor. Y Stephen Hawking pensaba lo mismo, era muy escéptico ante el esquema de los agujeros negros con entropía de Bekenstein y decidió publicar un documento en el que demostraba que esa conclusión era equivocada, pero al final resultó que básicamente Bekenstein estaba en lo correcto. Diseñando su propia estrategia matemática para abordar el problema, Hawking se sorprendió al descubrir que todo agujero negro, gire o no, irradia. Como lo expresó posteriormente, los agujeros negros no son tan negros. Tenía su razón para mencionar las explosiones.
Al aplicar las leyes de la mecánica cuántica a los agujeros negros, descubrió que producen y emiten partículas como si fueran cuerpos calientes. En consecuencia, el agujero negro disminuye su masa con lentitud y eventualmente puede desaparecer en una explosión final. Este hallazgo puso de cabeza a la física de los agujeros negros, porque un agujero negro, por definición, se aferra a todo lo que traga. Se supone que no emite nada y que, menos aún, puede desaparecer. Hawking calculó que para que un agujero negro de tamaño regular, con un peso de unas cuantas masas estelares, se evaporara por completo, tomaría mucho más tiempo que la edad del universo. Para un hoyo negro de una masa estelar o más grande, una descomposición como tal tardaría más de 10 a la 66 años. Pero ¿qué tal si durante la turbulencia del Big Bang se crearon agujeros negros extremadamente pequeños, cada uno de aproximadamente 10 a la 15 gramos, como la masa de una pequeña montaña? Bueno, podrían estar explotando justo en este momento, y Hawking supuso que, en su aliento final, su última décima de segundo de vida, ese pequeño objeto podría liberar la energía de bombas de hidrógeno de 1.000.000 de megatones. Cuando Hawking anunció por primera vez su resultado, fue recibido con total incredulidad, pero poco a poco, durante los siguientes 2 años, se reconoció que Hawking había logrado un avance sorprendente. La temperatura de un agujero negro no era definitivamente cero, sino que era la temperatura de la radiación que sale del agujero y que hoy es conocida como radiación de Hawking. Hawking llegó a su conclusión preguntándose cómo un agujero negro podría afectar a su entorno en escala submicroscópica, y concluyó que el espacio-tiempo se retuerce tanto cerca de un agujero negro que permite que parejas de partículas, una nuclear y una de antimateria, pronto comiencen a existir justo en su límite exterior. Se podría pensar que es energía extraída del potente campo gravitatorio del agujero negro y luego convertida en materia, pero como estamos hablando de la física en los niveles más minúsculos, la frontera exacta del horizonte de sucesos es ahora bastante difusa. Así, a veces una de las nuevas partículas puede desaparecer dentro del agujero negro para nunca volver, mientras que las demás permanecen libres en el exterior, y como resultado, la masa, energía total del agujero negro se reduce un poco. En realidad, eso significa que el agujero negro se evapora muy lentamente, partícula por partícula, pero el hoyo negro pierde masa. Para los agujeros negros de tamaño estelar, este extraño proceso mecánico cuántico resulta insignificante. Como se señaló anteriormente, tendría que pasar billones de años como para que un agujero negro regular se redujera hasta la nada. Su temperatura, medida por la cantidad de radiación que sale de él, sería menor a 1/1000ª de grado por encima del cero absoluto, pero Hawking sugirió que en los primeros momentos turbulentos del Big Bang, el universo temprano pudo haber generado multitud de diminutos agujeros negros, mini agujeros negros, y la evaporación de un mini agujero negro se aceleraría con el tiempo. Cuanta más masa pierda este pequeño objeto primordial, más fácilmente podrán escapar las partículas. El agujero negro se va diluyendo cada vez más rápido hasta llegar a un cataclismo final. Y si el Big Bang forjó algunos mini agujeros negros, el más pequeño se habría desvanecido antes de que su última luz pudiera captar nuestra atención. Y los objetos con masa como una montaña, pero comprimidos al tamaño de un protón, estarían emitiendo justo ahora su última espectacular y breve ráfaga de rayos gamma. Aún no ha sido detectada con absoluta certeza alguna señal de este tipo, pero los astrónomos siguen buscando ese característico estallido. En la década de 1970, Hawking comenzó una conversación acerca de la naturaleza última de los agujeros negros que continúa hasta nuestros días, y siguiendo los pasos de los pioneros teóricos de la gravedad cuántica, facilitó a la mayoría de sus colegas la visión de las profundas conexiones entre la gravitación y la mecánica cuántica. Y a pesar de que estas dos leyes de la naturaleza tan dispares aún no han sido oficialmente integradas, ya hay signos de que algún día se alcanzará la unidad. Nos reencontramos en un momento.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.